Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de nuestra segunda temporada del podcast de Tu Tribu Estelar, donde vamos a adentrarnos a un tema que parece un poco obvio o cotidiano, pero que en realidad determina mucho la forma en que nosotros vivimos, que son las palabras, el cómo nos hablamos y el cómo de alguna forma vamos construyendo una narrativa personal y en torno a las personas que nos rodean, cómo nombramos lo que sentimos, cómo describimos lo que nos pasa, que va creando, como decía, programas, creencias, límites y posibilidades. De alguna forma puede generar una herida o puede sanar una herida, la forma en que nosotros hablamos. Quiero darles las bienvenidas, al fin podemos estar después de harto tiempo las cuatro conectadas de manera simultánea, la tribu en pleno acá, para hablar de este tema tan hermoso y que en la medida que uno empieza a revisarlo y analizarlo resulta tan transformador. Quiero partir preguntándote a ti, Caro, para abrir la conversación, ¿cuándo fue de alguna forma o cuál fue la palabra con la que te diste cuenta que te podía cambiar el día si usabas o no esa palabra? Mm. Bueno, primero que todo, un besito a cada una de ustedes, porque sí, qué rico poder estar las cuatro juntitas una vez más. Eh, Mira, son momentos que uno va como pinchando en la vida, ¿no? Y hay palabras que quizá uno se da cuenta que no son suyas, Mm. ¿cierto? Que es como que te das cuenta que esa palabra realmente no es tuya, tú no pensarías así de ti o tú no pensarías así de la persona que quieres. Entonces, recuerdo alguna vez haberme dado cuenta cuando justamente tenía que enfrentar un desafío y venía una palabra como que no era tan alentadora. Y en el fondo era más bien este concepto, este discurso de no ser capaz, Mm. Sí. ¿cierto? Y en el fondo, de ese mismo modo, al darte cuenta, empiezas también a tener esta posibilidad de reescribirla. Mm. Entonces, hay palabras que vienen desde esos discursos, que entiendo que son discursos un poco aprendidos, un poquito que vienen como de la historia, ¿cierto? Del entorno, pero sí hay muchos momentos pinchados en la historia de la vida en que me he dado cuenta que hay palabras que no son mías. Te pueden cambiar y que te pueden cambiar el día o la lógica. Sí, y me pueden cambiar el día y la lógica, entonces, qué distinto sería si frente a ese desafío, en vez de venir este discurso de no puedo, no soy capaz, pudiera estar sembrada la semilla de un día a la vez, ¿cierto? Puedo con esto una parte a la vez o distintas reformulaciones del discurso. Tenemos tanto contenido hoy día, sobre todo en redes sociales, que uno se asombra y dice, oh, podría haberlo pensado un poquito mejor, Mm. ¿cierto? Podría haberlo visto distinto. Pero como son programas y son cosas que ya vienen un poquitito, que han ido transformando tu mente, todavía tienes la posibilidad de reescribirla. Claro, y es súper Sin importante culpa, sin culpa. porque las palabras son vibración finalmente y nos ayudan en la creación, que es algo que se trabaja mucho desde lo que es la manifestación, la forma en que nos referimos. De hecho, en las mismas constelaciones, cuando constelamos utilizamos frases sanadoras. Y ahí me gustaría como preguntarte, Nati, a ti, en el uso de las palabras, porque tú trabajas mucho con las palabras, desde la meditación, desde las constelaciones, desde los trabajos de manifestación, ¿cómo tú sientes el tema de estas frases que de pronto nos elevan o nos bajan y que pueden transformar nuestro día a día? Es que son súper importantes. Hola a todas, igual, qué rico. Sí, son súper importantes. Fíjate que estaba recordando, dentro de todo esto, la importancia y cómo afecta, por ejemplo, en un niño. Mm. Eh, y yo tengo un ejemplo que, porque yo esto de las palabras empecé a aplicarlo hace muchos años. Y te puedo decir, por ejemplo, a mi hija, todos nos han dicho no comas chocolate porque engorda, no tanto, porque engorda, ¿verdad? Mm. Todos tenemos eso en la mente, ¿sí o no? Bueno, yo empecé con mi hija
mi hija mayor y se lo hice a la inversa. Y empecé conscientemente, desde que ella era muy chiquitita, yo le decía, no, mentira, era otra de las frases, espérate, no comas chocolate porque te quedas estítica, Ya, ¿ya? Entonces, y yo empecé a hacer la inversa. Le dije, no comas tanto chocolate porque te va a dar, te vas a ir por el baño. Así que cuidado, le decía yo, no comas tanto chocolate. Entonces, y empecé a probar esto de las frases, ¿no? Bueno, yo les puedo decir, claro, ella acaba de cumplir 20 años, y les puedo decir que ahora ella come chocolate, y no tiene problema. no es santo remedio para ir al baño. Es como, quedó en su inconsciente, y eso es lo que La quiero que entiendan. programación, La finalmente es eso. programación. La programación de que si ella comía chocolate, inmediatamente iba al baño, Claro. en vez que la inversa. Y hasta el día de hoy. De hecho, ella siempre se enoja conmigo, mamá, ¿por qué me hiciste esto? Y ella es consciente porque yo se lo he contado muchas veces. Porque de algún modo fue Fue un tu experimento experimento. materno. Fue un experimento. Y dije, a ver, oye, así como fui empezando a aplicar, tú eres capaz, tú eres suficiente, etcétera. Pero yo empecé muy de a poco porque yo también, justamente yo tenía muchas palabras que a mí, yo también, como todos, ¿no? Me he sentido herida, me han replicado, como no eres capaz o no eres suficiente, justamente todo lo que ustedes decían. Todos lo hemos escuchado alguna vez y siempre hay una frase, pero la importancia de eso y entender que efectivamente eso, lo que hemos dicho más de alguna vez, siempre podemos cambiarlo. Es ir haciéndonos conscientes de usar esta metodología Mm, rutinaria, ¿no? Darle este sentido y reeducar a nuestro cerebro a generar nuevas conexiones neuronales para reeducarlo y mostrarle que también existe otra forma. Entonces, efectivamente, sí, en pruebas concretas, y por eso apliqué el ejemplo, sí, efectivamente las palabras son muy importantes en lo que sentimos y en lo que activamos en el otro. Y por eso es tan importante también el cuidar eh, qué es lo que decimos. Sin embargo, muchas veces también, no, como también siempre lo hemos dicho, no somos santos, ¿no? No somos seres iluminados, si no, no estaríamos aquí. Todos nos equivocamos y hay veces que tengo tanta rabia que no tengo filtro y uno tampoco. Y yo también me digo cosas, ¿no? Pero el tema es después ser consciente de aquello, no andar por la vida simplemente desparramando, porque ser consciente del daño que puedo causar y qué impronta, por ejemplo, puedo generar en un niño. claro. Como empezar a tener ese Exactamente. cuidado en los niños, en nosotros, en nuestro vínculo y tener ese cuidado, porque de pronto son palabras que se repiten constantemente al punto que uno ni siquiera se da cuenta, que pasan a ser como ruido, ¿no? Ruido ambiente, pero estamos constantemente como micro decretos que tienen una dirección, algunos van a abrir, si yo te digo, tú puedes, me expande mi energía, tú no eres capaz, baja, tú eres miedosa, baja, eres peleadora, ¿cierto? Y tiene que ver también con la carga familiar y cultural que le vamos dando a las palabras. Ahí me encanta, Pau, como tú le abordas con las barras, porque las barras trabaja, pero en profundidad este tema. Nosotros lo vivimos, ¿cierto? Con la Pau cuando nos mostró toda esta dimensión maravillosa que son las barras Access, de cómo también ir reprogramándonos. Sí, porque desde las barras vamos viendo el hecho de que podemos ser capaz y de que hay pensamientos intrusivos que no nos favorecen y que nos tienen en esta programación en automático, que es lo que hablábamos o lo que ustedes estaban comentando. Entonces, esta programación en automático, que se la he comentado en otros episodios, es POD y POC, que es como la frase corta. Mm, Destruyo y descreo y creo un nuevo orden, me abro a lo nuevo que está por crear. De hecho, nosotros en el día a día, como lo que hablaba la Nati, lo ocupamos mucho, tanto el hecho de que, por ejemplo, todos sabemos que la ansiedad es un arma donde nos empezamos a hablar no tan lindo, nos hablamos feo. Es un tema donde la ansiedad nos sobrepasa y nos vemos sobrecargados. ¿Y cuáles son los métodos de regulación que nosotros usamos en casa? Es todo al revés, hablarnos bonito.
hablarnos desde esta compasión, desde este amor, y con eso vamos regulando esta ansiedad, porque la ansiedad son todas nuestras inseguridades y que está bien porque todos las tenemos. O sea, yo he vivido con la ansiedad, pero he tenido que aprender a trabajar con ella y aprenderla a amar, aprenderla a tratar, porque algo me viene a mostrar. Entonces, el empezar a hablarnos bonito, empezar a decirnos cosas que somos amables, que somos cariñosos, que somos suficientes, somos inteligentes. Y una película, no me recuerdo el nombre, pero es donde una señora que cuidaba a la niña le decía 5 cosas lindas todos los días. Sí. Y esas 5 cosas lindas, decirle a nuestros hijos, decirles con quién estamos, a quienes amamos, decirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, es súper importante porque nos van abriendo, nos vamos creyendo lo que decía la Nati, vamos aumentando esta programación, y qué mejor que a lo mejor comenzar con Podipoc, y voy formando, voy reformando, voy haciendo una nueva armonía, una nueva forma de pensar con esto, y que voy creando nuevas conexiones, nuevas formas de poder ver la vida, de atraer lo que quiero. Yo el otro día a ustedes les comentaba el hecho de el vivir, el de sostenerlo con el cuerpo. El sostenerlo con el cuerpo es sumamente importante. No es solamente pedirlo al universo, no solamente nutrirlo de las emociones, darle la felicidad, darle el gozo, lo que ustedes quieran, sino que sostenerlo y vivir en esa frecuencia, vivir, y no estoy hablando de una frecuencia iluminada, lo mismo que decía la Nati, no estoy hablando de una frecuencia en la cual, no, por ejemplo, quiero que mi hijo quede en un colegio en específico. Y voy a empezar a pensar que ya está en ese colegio. Voy a empezar a ver la página del colegio, los útiles escolares del colegio, voy a empezar a ver el uniforme del colegio, dónde lo tengo que comprar, el horario del colegio, y ya con eso empiezas a vibrar en esa energía. No significa que está dado por hecho, pero ya estoy causando mi vida a que se empiece a acomodar, de que las clases no empezaban el 3 como empezaban en el colegio anterior, sino que empezaban el día 2, porque yo estoy pensando y estoy atrayendo eso. Entonces desde ahí es como ir tomando qué es lo que yo realmente quiero para mi vida. ¿Quiero vivir en abundancia? Perfecto. Sacamos las creencias de escasez, sacamos el lenguaje de que todo está caro, nada me funciona, el dinero no llega a mí. No va a Entonces, y sacamos, alcanzar. no va a alcanzar, no sé cómo hago para alcanzar y llegar a final de mes, sino que este mes soy capaz de llegar, soy merecedor, soy merecedora. Entonces, de ahí hay un poquito de Y todo. y también ahí, Pau, tú lo dijiste hace un tiempo, en esto de cuando de pronto efectivamente no puedo costear algo que sí deseas decir, en este momento no puedo. No es que a mí no me alcanza o no puedo, no, es en este momento, porque esa es la verdad finalmente. Sí, Porque si no, nos vamos encasillando, nos vamos de alguna forma definiendo a través de esas palabras, y el tema es que justamente esas palabras van quedando en nuestro cuerpo, se van asentando en nosotros y se van volviendo verdades. Y no nos o, damos cuán- cuenta cómo empezamos a vivir desde ellas. o cuántas personas antes de nosotros, nuestros ancestros, guardaban por si acaso y dejaban de vivir el día, y dejaban de vivir el momento, el de disfrutar el momento en el que estaban. Entonces venimos con patrones de escasez, patrones de que a lo mejor no somos suficientes, pero esos patrones no significa que tengamos que seguirlos. No es nuestra vida. Nosotros elegimos nuestra vida. Elegimos la Tenemos vida que para tener. desaprender. Exacto. Claro. Y eso lo tenemos que ir haciendo consciente, tenemos que ir trayendo todo esto, que pararnos y mirar a ver por qué me dije esto, o empezar a observarnos, porque si se mueve desde el inconsciente, igual se mueve a nivel cerebral, y el cerebro igual lo interpreta como una verdad. Porque lo que pasa en el inconsciente no es que el cerebro diga, "Ah, esto no está pasando, me lo estoy imaginando", así como el meme, no, esto no es real. No, sí, el cerebro dice, esto sí es real, está pasando así tal cual. Entonces lo interpreta como una instrucción, porque el cerebro funciona de esa manera. ¿Cierto, Caro? Es que nuestro cerebro no distingue entre una película, un pensamiento y la realidad. Para el cerebro, para nuestra mente está todo pasando. Entonces, si vamos a sobrepensar, sobrepensemos en que todo puede salir mejor.
¿cierto? Porque finalmente, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a esta mente? Porque por un lado tenemos el cerebro, ¿cierto? Y por otro lado está esta mente que habita en algún lugar especial de nuestro cuerpo, según distintas creencias, tanto filosóficas como desde la ciencia. No hay un lugar fijo para la mente. La mente es, y la Claro. mente está captando todo. ¿A partir de qué? De nuestros sentidos. Entonces, yo reacciono al entorno en función de estos patrones. Si a mi hija, hijo o mis estudiantes yo les digo, cuidado, cuidado, estoy todo el día como, cuidado, ¿qué va a pasar? ¿Qué pensamiento es el que estoy incorporando? ¿Cierto? De que el mundo es amenazante. Sin embargo, si yo pongo este mismo, a ver, podemos tener temor nosotros, pero ¿cómo entrego el aprendizaje? ¿Cómo entrego esta enseñanza para que se transforme en aprendizaje? Es el asunto. Porque ese cerebrito, esa mente, está integrando todo lo que está alrededor. Entonces, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Cómo le voy a entregar? ¿Cómo voy a hacer su filtro? Hablábamos la otra vez de este puente, ¿cierto? ¿Cómo voy a llegar allá sin transmitirle estos temores míos que son de mi aprendizaje, de mi Traumas historia y mixtos. probablemente ni siquiera son míos? Claro, y que probablemente ni siquiera son míos, la mayoría probablemente no son tan míos. Entonces, ¿cómo hago este filtro y traduzco? Y no sé si han visto esta imagen donde sale una persona gritándole a otra, gritándole a otra, gritándole a otra, hasta que está la mamá y el hijo le está besando. Entonces podemos cambiarlo. Y las palabras, como dicen ustedes, crean, pero también descrean. Entonces, frente a esto que nos encontramos con que el mundo puede ser amenazante, sí, pero depende de con qué filtro yo voy a acomodar mis habilidades. Y eso tiene que ver con el discurso, con cómo me lo digo, cómo me lo creo y cómo lo transmito a quien tengo la responsabilidad de formar, ¿cierto? Ya sean mis hijos o mis estudiantes. Entonces, hay una gran responsabilidad, no solamente con uno mismo, con lo individual, es con lo colectivo, es con qué realidad estamos creando en colectivo, qué estamos alimentando. Entonces, súper interesante cuando empezamos a hablar de estas ideas, conceptos, o una palabra que activa, que gatilla, ¿cierto? Así como hay palabras gatillo que abren, que expanden, hay otras que se convierten en barreras absolutas. Sí. Entonces sí creo que a esta mente, ¿cierto? A esta mente hay que cuidarlo un montón, porque no sabe distinguir si es una idea o pensamiento, ¿cierto? Si es real o si es una película. Por eso también el tema de las películas, las pantallas es súper complejo. Y al final ¿Qué es es lo que estamos consumiendo en redes? eso, qué es lo que consumimos, qué es lo que nutrimos, cómo vamos programando, Claro, qué rutas neuronales de alguna forma también vamos fortaleciendo, porque claro, es como que el caminito se va haciendo nos acostumbramos a pensar de una manera, que es algo que a mí en lo personal me tocaba mucho desde el ejercicio del periodismo, ¿no? Es como, porque a nivel de agenda, la agenda programa a través de los discursos, obviamente, las palabras crean realidad. Y por eso me gusta mucho que ahora empecé a ver, hay ciertos movimientos muy pequeñitos, pero de gente que se dedica solamente a rescatar noticias positivas, portales de noticias positivas, las cosas buenas que están pasando en el mundo, porque pasan cosas buenas, que es un poco ir generando una nueva ruta. Sí, están pasando cosas tremendas correcto. que nos estremecen, pero también paralelamente están pasando cosas hermosas que nos deberían regocijar. Entonces, empezar no a nublarnos, sino que ser conscientes de que ese programa que en mi mente impacta de una manera mi salud, mi bienestar, mis relaciones, también impacta a nivel colectivo. Es que tienes tanta razón, Lu, porque yo te puedo compartir la experiencia de mi hija en uno de los primeros colegios en lo que estuvo. Tuvo la experiencia de ser parte de muchas actividades extraprogramáticas y yo creo que la que más la marcó como a nivel de conciencia tiene que ver con este taller de el noticiario de las buenas noticias. Mira. Y estaba quizá en un segundo a quinto básico, puede ser, o a sexto, y durante todo ese periodo yo vi cómo se transformó su visión del mundo, Mm. porque fue capaz de sintonizar con aquello que viene a ser, a ver, no hay cosas que
a esa edad quizá uno no le entregaría la información de una guerra cruenta, ¿cierto? Pero lamentablemente ellos tienen acceso a través de las redes sociales o a través del discurso de otros a mucha información que no es para ellos. Sin embargo, el proyecto que hubo, y le agradezco siempre a ese profesor y al director de ese colegio, porque el proyecto era justamente formar mentes críticas, pero con una visión de mundo que tuviera la capacidad de ver lo bueno. Y eso también era a partir del arte, o sea, era transversal, ¿cierto? O sea, el arte como forma de comunicar. Y una de las cosas que vamos perdiendo a través de la vida, porque en la infancia el arte es juego, y después lo vamos como dejando, como perdiendo. Pero si nos vamos, quizá hoy día en esta conversación también, el poder cuidar, atender a las palabras, también es un arte. El lenguaje es un arte. El poder comunicarnos de una forma asertiva, efectiva, ¿cierto? Como quieran llamarlo, más sintonizada, más consciente. También es un arte. Y para eso yo tengo que estar ahí conectado. Tengo que, quizá entramos en estado de flujo cuando estamos pintando, pero también cuando discursamos de forma coherente. Y armónica. Por eso cuando la Pau, y armónica, por eso cuando la Pau habla de las barras, entramos en ese carril, ¿cierto? De la coherencia. También lo que la Nati siempre nos presenta y tiene que ver con las meditaciones, entonces esto sí tiene mucho sentido. Y es como un poco hablando como aquí lo aterrizo mucho lo que comentas. Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el episodio de Amor y otras dimensiones, en todas las dimensiones, disculpen, ahí hablábamos que el portal para el 14 de febrero era grande porque todos estábamos sintonizando desde el amor. Y que lo mismo pasa en Navidad, en Año Nuevo, el Día del Padre, el Día de la Madre. Pero también lo mismo pasa, por ejemplo, cuando empezamos a estigmatizar lugares, que está malo, que toda la gente está vibrando en esa misma energía, toda la gente está vibrando en esa misma... Y adivinen, pues, las palabras atraen, hacen realidad. Entonces, desde ahí es como que no salimos desde cada vez está más malo, cada vez está pasando esto otro, y siempre es un loop donde yo me acuerdo en un grupo de los vecinos, una señora siempre decía así como que la comuna cada vez está peor y de las peores formas, de las peores formas. Las peores palabras, hablando desde muy como lacras, cosas así como muy fuertes. Entonces yo le decía, oiga señora, ¿hasta cuándo usted va a dejar de hablar así? O sea, usted lo está trayendo, usted no lo quiere, pero usted lo está trayendo, usted lo está trayendo. O sea, por favor, Lampa es lindo, la comuna es linda, tiene espacio, tiene lugares donde uno puede ir a hacer trekking. Es una de las comunas, yo diría, que tiene más diversidad, tiene humedal, tiene cerro, entonces hay cosas lindas que se pueden rescatar y en las cuales, y en todos los lugares, y en cuales nos fijamos solamente en el aspecto negativo, en el aspecto que se ha estado dañando, en el aspecto y en vez de que a lo mejor no es una gran diferencia, no vamos a ir a ayudar o no vamos a ir a hacer algo por las personas que están haciendo algo malo, que se están viendo afectadas por algo malo, pero simplemente a veces cambiando la sintonía de las palabras en coherencia entre muchas personas, empezamos a cambiar la coherencia con respecto a cómo lo vamos viviendo. Eh, cómo vamos ejerciendo o cómo vamos realizando actividades para que la comunidad se pueda ir integrando. Entonces, y también somos ejemplo, cuando mostramos esto y lo hacemos visible, también nuestros niños van aprendiendo de nosotros. Y no queremos que aprendan algo negativo. Y no hablo solamente de hijos, sino que de sobrinos, del colegio, de cualquier lado, de cualquier... Incluso los amigos. Exacto. Yo empiezo a hablar lindo de mí, de los lugares donde yo estoy, de las otras personas, tanto que hoy en día también dentro de las redes sociales se habla mucho, o sea, como cuando las amigas se dicen cosas buenas o Sí. cuando las familias se dicen palabras bonitas, el atrevernos a cargarnos de palabras que nutran, que, que entreguen de alguna forma esta luz, este amor, ¿cierto? Es parte de nuestra responsabilidad para construir, porque siempre hablamos de construir un mundo, pero el mundo también se construye desde las palabras, porque O las sea, palabras Es que esto solamente... tiene mucha...
Recién decía la Pau algo que me dejó pensando. Finalmente me preocupo, ¿cierto? Esta preocupación banal, que es como, está pasando esto, pasa esto otro, tiene la oreja más grande, tiene el dedo más chico, cosas que realmente no aportan a la conversación, pero ¿me preocupo o me ocupo? Entonces, finalmente tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? Tomar la acción, un poco desde esta conciencia y hacer tu parte. Y el hacer tu parte Totalmente. también tiene que ver con que, primero, no todos eh, logran verse, ¿cierto? En distintas etapas de la vida uno se ve un poquito, después se ve un poquito más, se deja, se vuelve, la vida es así. Pero cuando tú te ves y te das cuenta que lo que estás diciendo, por ejemplo, esta vecina que decía la Pau, y está diciendo este tipo de cosas, claro, si yo me viera en esa posición, inmediatamente tendría quizá la reflexión y decir, hey, no, pues ¿qué estoy haciendo de mi lado? Y eso es a lo que uno aspira, ¿cierto? Que cada uno tenga su propio grado de responsabilidad, pero mientras tanto, no nos sumemos a alimentar ese monstruo. Finalmente, no nos sumemos a alimentar con otros discursos negativos, destructivos o venenosos, ese discurso que no aporta y no construye, porque la construcción de los entornos, de la comunidad, de las amistades, de los vínculos de pareja, de los vínculos familiares, del amor de hijos y madres, padres, se construye en el día a día en este discurso, en estas acciones. No se construye eh, como en esta catarsis del veneno, que hoy Mm, día es como quizá mucho más fácil por las redes sociales. Hay una catarsis del veneno y decir todo lo que me molesta en un punto oh, no tenía nada que ver, pero sé que voy a botar todo mi veneno aquí porque se dio la oportunidad. Foto claro. X, la persona X que no Mm, tenía nada que ver con mi tema, voy a vomitar aquí mi veneno. Y hoy día eso es muy fácil. Y como decía la Nati, realmente somos seres humanos, no somos para nada iluminados. No estaríamos acá, ¿no? Pero sí, ¿qué hago con esa emoción? ¿Cómo me gestiono, como decía la Luz? ¿Cómo me gestiono frente a aquello que sucede? Y ahí hay una palabra que, de lo que tú me preguntaste en un principio, Luz, palabras que me transformaron cuando me di cuenta que hay cosas que suceden y hay cosas que me suceden. Y esta separación, ¿cierto? Ya, ok, entonces no es mío. Como decíamos recién, no es conmigo, es su química, no es conmigo, es su historia, no es conmigo, es con el mundo. Ok, hay cosas que pasan, pero aunque aún así que me llegaran a mí y me duelen a mí, lo que me duele a mí tiene que ver con mi historia, claro. tiene Con que el ver conmigo. repertorio, con tu repertorio, con Claro, con mi cómo, repertorio. cómo fue la narrativa en tu vida y la narrativa que se ha ido Claro, transmitiendo, como hablaban recién de esto que también vamos heredando. Que es como un collage que vamos armando en esta voz interna entre las voces de la infancia, de tanto los cuidadores como en la familia, como en las amistades, ¿cierto? Pero también lo que viene desde los otros. Y ahí cuando tú hablabas de esta palabra que cambió, me despertaste un recuerdo que para mí fue, yo siento gravitante, en el marco de todo el tema de la lactancia, ¿cierto? De todo el tema del proceso de visibilizar la lactancia materna, de la ley y todo eso, eh, uno de mis maestros de terapia me mostró, me confrontó con una palabra que yo usaba mucho, que era luchar. Yo voy a luchar por los derechos, yo voy a luchar por mis sueños, yo voy a luchar por mis objetivos. Y me dijo, para, estás gritándole a la vida que te traiga pelea. Pelea, pelea, ujú, pelea, porque estás luchando, no estás visibilizando, no estás educando, no estás, estás desde ahí y estás obviamente desde el dolor, porque la lucha trae dolor. Y para mí, de verdad que como que me voló la cabeza en ese momento, porque empecé, yo toda la vida el tema de la comunicación ha sido lo que corre por mis venas, ¿no? Por algo estudié periodismo, comunicación social, etcétera. Por eso trabajo en todo lo que son las terapias sistémicas, las constelaciones, porque amo la comunicación. Pero tampoco había hecho tan consciente mi propia comunicación hasta ese momento. Estaba más afuera. Y ahí empecé a como de a poco a desprogramar, porque, porque también en estas palabras fuimos creando máscaras, fuimos creando hábitos, ¿cierto? Corazas para protegernos.
incluso siendo consciente no solo de las palabras, sino que también de los silencios. ¿Qué tipo de silencios estaba habitando? Porque hay silencios que son expansivos y silencios que son completamente destructivos. Entonces, empezar a mirar eso y empezar qué palabras, qué modos, ¿cierto?, de referirnos a nuestra vida marcaron nuestra vida y la siguen marcando para revisar y transformarla, como decía la Pau, que ahí las barras nos ayudan mucho, pero también desde el mirar, desde el empezar a hacer un camino distinto, de ver y decir, a ver, esta palabra todavía me sirve, que fue como un poco lo que me pasó, oye, ¿de verdad quiero lucha? A ver, tendremos Marte en Aries, tendremos toda la pelea ahí, el guerrero, pero es lo que quiero vivir peleando, no, no quiero vivir O peleando. cuando decimos, lo voy a intentar. Claro, ese es un no, No no lo voy tengo. a hacer. Es no, lo voy a hacer. Qué importante es eso, porque también, por ejemplo, en el taller, que es la bitácora, ¿no? Que abordamos mucho esto, Sí. la importancia justamente de cómo yo veo, cómo abordo estas palabras, cómo voy haciendo, a nivel energético lo que me produce. Heavy. Que es finalmente todo lo que estamos hablando, pero si nosotros viéramos, es una reducción de energía de nuestro toroide impresionante. Mm. Entonces, simplemente, por ejemplo, una palabra que vibra altísimo y que nos ayuda a subir la vibración, que nos ayuda a expandirnos, es gracias. Es agradecer. ¿Cuántas veces realmente somos conscientes de lo que agradecemos? Y que realmente nos detengamos a mirar, a observar con cariño, con tranquilidad, con admiración lo que hemos hecho, quiénes somos, lo que hemos construido, a la velocidad que sea. Pero es mi vida y la construí yo. Qué lindo el camino que he recorrido. Gracias. Gracias porque soy yo, gracias por el esfuerzo que hice, gracias porque además esa vibración inevitablemente se expande, comienza a irradiarse y es contagiosa. Y es lo que la gente no es consciente. Es súper, súper contagiosa. Entonces inevitablemente empiezo a traer toda esa energía y se expande como una bola de nieve, crece, 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 y es maravilloso porque podemos ir compartiéndolo, vamos creando, y el hábito de crearlo, el cerebro nos demoramos 21 días en construir un hábito, aproximadamente. Entonces, hacer el esfuerzo durante 21 días, de ir mirando, de ir observando, de ir reeducando nuestro cerebro, de ir desaprendiendo, para luego tener este hábito y poder mirar las cosas de otro modo y empezar a observar aquello que realmente no estaba mirando de mi propia vida. Porque muchas veces, como decimos, hay un dicho, ¿no? Que fácil es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sí. Entonces, de repente, detenernos a mirar no nuestros defectos, sino que también observar aquello que no somos capaces de ver, que es eso hermoso que hemos construido. Es cambiar el foco de lo que estoy mirando, como dicen, ver el vaso medio lleno en vez de estar constantemente mirando el vaso medio vacío. Y eso, por Dios, que Que me es como aporta donde y pongo mi me atención. nutre, y me nutre, y nutre mi entorno y cambia todo. Porque ahí, ojo, no es solamente lo que decimos, cuando hablamos del poder de las palabras, no son solamente las palabras que verbalizamos, porque las que más son las palabras que estamos ocupando acá adentro, en nuestra mente, las que estamos pensando, esa narrativa, ese discurso que tenemos constantemente adentro, ¿cierto? Cada persona con distintas voces, ¿cierto? O con una o más voces. Mira, perdón, eso, qué importante, nunca lo había analizado, la otra vez lo vi, no me acuerdo si era una película o en un libro, no me acuerdo. ¿Qué tipo de voz tiene cada uno? ¿Hablo conmigo mismo o hablo en tercera persona conmigo? ¿Y cómo te trata esa voz? Si esa voz es castigadora o es culposa o es una voz compasiva, amable, ¿es responsable efectivamente esa voz contigo mismo? Y E ahí, incluso
¿Qué tipo de voz aparece frente a lo fácil y qué voz aparece frente a lo complejo? Y ahí Porque también... Y el poder reformular esta voz interna crítica que tenemos, porque generalmente es una voz crítica la que nos viene a decir que nos castiga, nos castigamos, no nos vemos realmente como somos, sino que vemos, hacemos realidad un pequeño fragmento de nuestra vida, la hacemos permanentemente. Entonces hay una de las formas en cómo el poder realmente vernos como somos, realmente tratarnos con amor, con compasión, que es un poco lo que... Como dice la Pau, mira, somos nuestros mayores verdugos. Sí. El juicio de repente con nosotros mismos es demasiado grande. Y ese es el punto. Es bajarle un poco a eso, porque muchas veces no somos capaces de ver, insisto yo, y que me encanta llevar a la gente a ese punto, ¿no? Ver la maravilla que somos, la maravilla que construimos y que grandes personas somos, no importa lo que hayamos pasado, siempre hay algo hermoso que encontrar sobre nosotros mismos que muchas veces, de hecho yo les puedo decir con la cantidad de gente que he trabajado, el 90% no es consciente de la maravillosa persona que es. Es verdad. Y ese es el punto. Y un ejercicio práctico, como en unos capítulos que nos comentaba la Caro, es el usar los 3 dedos. O sea, cuando apuntamos a alguien y decimos y hablamos de nuestras amigas, lo maravillosas que son, lo geniales que son, lo apañadoras que son, lo buena persona que son, lo generosa. Todas esas cosas hermosas que somos capaces de decirle a los otros, a nuestra pareja, a nuestras amigas, también son para nosotros. También son para que nosotros nos podamos dar cuenta que todo ha valido la pena, que todo ha sido, todo Ha el valido la proceso que alegría. ha valido la Exacto. alegría, porque a veces cuando estamos en los momentos tristes, cuando estamos en los momentos en los cuales decimos que queremos bajar los brazos porque ya estamos cansados, no somos conscientes de los momentos hermosos y lindos que hemos vivido. Entonces desde ahí empezar de a poco a esta cebolla, a descascararla, a realmente reconocernos cómo somos y que un instante no nos define como personas, sino que somos la construcción de varios momentos, de varios instantes que nos han llevado a lo que somos actualmente. Hay momentos en los cuales no vamos a encontrar herramientas en ningún lado, pero eso no significa que las herramientas no las tengamos. Solamente significa que a veces estamos tan colapsados por el exterior, por las cosas que nos están pasando, que necesitamos descansar, necesitamos parar para poder mirar y poder ver, y a lo mejor no es un retroceso, sino es solamente ver desde otro punto de vista. Y que es válido que nos sintamos mal, es válido que sintamos que ya no vale la pena seguir, pero también hay que verlo con perspectiva, mirar de un poquito desde afuera y decir, ya, vamos con calma, porque así no soy capaz de pensar, así no puedo moverme, sino que en el momento justo y necesario va a llegar este sol y que va a empezar a brillar de nuevo. Es aprender a usar Me quiero palabras quedar, frecuentes, lo que decía la Caro antes. sí, Sí, es que me quiero quedar con algo que dijo la Pau, que es como justamente desde esta perspectiva, ¿no? Pero qué difícil es tomar perspectiva con la cabeza caliente. Cuando estamos en el caos, cuando estamos en el medio del huracán, cuando estamos enfrentando alguna dificultad. Entonces, ¿cómo? Hace muchos años atrás yo me lo preguntaba, ¿cómo la gente, cuando uno es más joven, ¿no? Uno dice, "Ay, ¿cómo esa gente que es adulta tiene toda la vida resuelta? Señora, no estábamos resueltos, No, lejos. no, estábamos en proceso. Entonces, realmente somos en construcción y tenemos algo que afortunadamente somos seres que tenemos la capacidad de ser flexibles mentalmente, pero nos encasillamos, nos etiquetamos, nos rigidizamos
en función de estas etiquetas y estos pensamientos. Entonces, no, es que yo soy una persona súper cumplidora y el día que no puedo cumplir, se me cae mi identidad. Entonces, como también estas palabras que tengo como parte de mi identidad pueden también no ser tan favorecedoras al momento de enfrentar una crisis, porque puede ser que no cumpla porque tuve una dificultad de salud, puede ser que no cumpla por X motivo, pero eso no habla de mi capacidad, sino de una circunstancia puntual. Esto es distinto si esto es sostenido en el tiempo y que otras cosas, pero cómo aquello que yo creo sobre mí, ¿cierto? Y se vuelve tan rígido, también puede ser sumamente destructivo para mi bienestar, para mi identidad, para mi posibilidad de crecimiento. Porque esto es como el cascarón, ¿no? Si este cascarón es rígido, ¿qué pasa? Se rompe. Y nadie quiere que se le rompa el cascarón. No. Porque para salir del cascarón hay que ser valiente, ¿no? Entonces, en el fondo es eso. Ok, pasamos por esa rigidez, pero después hay algo que pasa, que nos vamos volviendo más flexibles, más fluidos, ¿cierto? Más integrados con el entorno y también vamos aprendiendo a elegir nuestras batallas. Estamos aprendiendo a elegir también nuestras compañías. Nos empezamos a alinear con este pensamiento. Entonces, ¿qué pensamiento, qué palabras son las que me guían? ¿Qué palabras o pensamientos son los que rigen mi propósito? ¿Qué es lo que a mí me alienta en la dificultad? Todas esas preguntas que de pronto uno las tiene muy adentro. Pero sí, ¿cómo entonces salgo de esas dificultades si no es conmigo mismo y la capacidad de poder contar con un otro? Porque somos seres sociales, pero primero conmigo. Entonces, si este discurso es tan duro, tan negativo, tan rígido, yo mismo me provoco daño. Entonces, el camino, a ver, el sufrimiento es inevitable, ¿no? Es parte de la vida. Parte de la vida. Parte de la vida, ¿cierto? Se me muere una planta, la primera vez que tuve una planta y se me murió, sufrí totalmente. Hoy día se me muere una planta, aprendo la lección y lo hago mejor. Hay un aprendizaje, ¿cierto? El sufrimiento es parte del aprendizaje de la vida. Entonces, frente a eso, lo que nos toca, sí, frente a eso lo que nos toca hoy día es aprender e ir siendo conscientes en cada momento, en cada circunstancia, ir haciendo esto como esta metacognición, ¿no? Empezar a mirar, a ver, ¿qué aprendí de lo aprendido? ¿Qué aprendí de lo vivido? Como decía la Pau, que me encanta esa frase, Pau, si me equivoco me corriges, es como experiencia vivida, aprendizaje adquirido, herramienta adquirida. Herramienta adquirida, sí. ¿Y qué Sí, sería la vida sin herramientas y sin aprendizaje? O sea, ¿a qué vinimos? ¿Qué es lo que está? Y como dar un ejercicio que en un momento me dieron cuando no era capaz de verme, de reconocerme como una persona como buena o suficiente. Me dijeron 3 personas que tú admires mucho y descríbelas. Ya, describirlas. Y después me dijeron ya, todo eso es lo que eres tú. Porque si tú no eres eso, no eres capaz de ver eso. Entonces, y desde ahí el poder, que a lo mejor hay momentos, ¿por qué digo momentos difíciles? Porque uno cuando tiene momentos difíciles es cuando más mal se trata. Viene la culpa, viene el miedo y eso baja la vibración. Entonces, estas pequeñas herramientas que puedan servirnos no para el momento, sino que para recuperarnos del momento, porque en el momento a lo mejor no las vamos a ver, pero recuperarnos del momento, eso es lo valioso, esa es la herramienta, que sería la vida si no aprendiera nada, no hubiera encarnado, no hubiera venido a vivir. Es el cómo me paro, ¿no? El cómo me levanto después del caos. ¿Con qué herramienta? Entonces, ¿con qué me voy a afirmar después del caos? Aquello que tú aprendiste. Y si no lo aprendiste, te va a tocar vivirlo de nuevo. Nada más. Y si no lo aprendiste, Oye, está súper interesante. Ahí También. se desprende de lo que estaban recién comentando ustedes, porque
yo puedo recibir en la medida que lo permito. Si mis palabras, mis narrativas, mis discursos son rígidos, son, eh, son más, ¿cómo se llama? Más estrictos, ya, más culposos, etcétera, puede venir cualquier persona y decirme lo mejor y yo no lo voy a recibir porque mi discurso va a decir no, no. Y puede decir, va a tratar de conseguir algo de ti, por eso te está diciendo esto, no le creo, no es verdad, ¿cierto? Etcétera. Y por eso es súper importante trabajar en el discurso interno, trabajar las palabras desde dentro, estos discursos desde dentro, porque como todo, ¿no? Siempre hay que trabajarlo primero en uno, con uno, para poder abrirnos y decir, oye, sí, esto es verdad. Como lo que tú decías, Pau, o sea, como efectivamente uno no puede ver afuera algo que no tiene adentro. Por eso uno siempre dice, eso que te molesta afuera es porque tú lo tienes, pero también eso que encuentras maravilloso afuera es porque también está en ti. Entonces, ¿dónde vamos a poner la atención? La va a dar inevitablemente nuestro discurso, porque es como el narrador de la historia, de nuestra historia de día a día, es esa voz, y tenemos que elegir si vamos a tener palabras puentes o palabras fronteras, si vamos a Perfecto. sostener o vamos a herir. Entonces, empezar a elegir qué palabras nos van a acompañar y empezar a filtrar y de pronto en la bitácora, yo me acuerdo, lo trabajamos harto, esto del ejercicio de ir escribiendo nos obliga a hacerlo consciente, porque de pronto no es que necesitemos como un gran movimiento para sanar, sino que tal vez cambiar la forma en que nos hablamos, cómo nos referimos a nuestro entorno, a nuestros vínculos. Incluso qué contenido estamos compartiendo, porque si yo comparto constantemente un contenido dañino, de la queja, obviamente mi discurso se va a estar nutriendo desde eso. Y esa es la invitación que este capítulo quiere instalar, ¿no? Y con la que queremos dejar, ¿cierto? A todas las personas que nos están escuchando. Es pensar y reflexionar qué palabras estamos utilizando. ¿Qué palabras nutrieron tal vez nuestra infancia? Porque tienen que haber palabras bellas, tal vez no les hemos dado, no las hemos destacado lo suficiente, para ir desprendiéndonos de los discursos que duelen, entendiendo que quien la odió fue con sus herramientas en su momento, pero que hoy nosotros, desde nuestra conciencia y de nuestra adultez, desde nuestra forma de tomar soberanía sobre nuestra vida, podemos observarla, preguntarnos si sirve y si no, elegir una nueva palabra raíz, elegir un nuevo discurso en nuestra vida que nos abra y que nos permita sostener el movimiento de ser auténticos. Lo hemos hablado en varios capítulos, los movimientos astrológicos van hacia allá, la vida nos está pidiendo justamente esta coherencia. Y por lo mismo también son los temas que vamos tratando acá para darnos presencia consciente y amorosa a cada uno de nosotros, porque la paz se cultiva desde dentro. Bueno, darle las gracias como siempre, me encanta cada vez que compartimos, cada vez que siempre nos pasa que podríamos estar muchas horas conversando, pero ahí tenemos los espacios de los círculos y de las otras actividades. Las personas que escuchen el podcast, como siempre, escriban en los comentarios de Spotify, de YouTube, escríbanos y síganos en nuestras redes de Instagram, TikTok y Facebook, el canal de difusión de WhatsApp, todas nuestras redes, porque quienes hayan escuchado este capítulo digan, yo escuché, terminé de ver el segundo capítulo, el segundo episodio de la segunda temporada, donde hablan de las palabras, y me gustaría algún ritual asociado a la magia de las palabras, y ahí nosotras vamos a enviarles una sorpresa por interno. Les doy las gracias nuevamente a cada una de ustedes y a quienes nos han escuchado y nos vemos para el próximo episodio. Estén súper bien, nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Cariño. Chao, chao.